Imagina que hoy fuera tu último día en la tierra. No hay próximas vacaciones, no hay próximo lunes, no hay algún día, solo este día, este amanecer, estas horas que se escurren entre los dedos como arena fina. Miras hacia atrás y te das cuenta de algo incómodo. Gran parte de tu vida no la elegiste tú. Te fuiste dejando llevar por lo que tocaba hacer, por lo que los demás esperaban, por lo que la inercia marcaba. Has vivido más en piloto automático que desde una decisión consciente. Esta sensación no es nueva en la historia humana. Hace casi 2000 años, un hombre rodeado de poder absoluto se sentaba cada noche ante un trozo de pergamino para examinar su propia alma. No escribía para el público, ni para la fama, ni para las redes que aún no existían. Escribía para no olvidarse de lo esencial. Ese hombre era Marco Aurelio, emperador de Roma, y al mismo tiempo discípulo humilde de su propia conciencia. Mientras gobernaba un imperio, luchaba en silencio contra un enemigo mucho más sutil, la tendencia a vivir por defecto, arrastrado por el caos del día a día. En sus meditaciones, Marco Aurelio se recordaba que cada mañana era una oportunidad sagrada. No un trámite más, no un paso aburrido hacia la noche, sino un espacio en blanco que podía ser llenado con virtud o desperdiciado en distracciones vacías. Se hablaba a sí mismo con firmeza y ternura. Hoy puedes ser más justo, más sereno, más valiente, más sincero contigo mismo. Hoy puedes elegir. Ese es el corazón del estoicismo. No controlar el mundo, sino diseñar tu respuesta ante él. Ahora piensa en la forma en que mucha gente se despierta cada día. La alarma suena, la mano busca el móvil casi sin mirar. Notificaciones, mensajes, redes, noticias. Antes incluso de levantarse de la cama, la mente ya está colonizada por las prioridades de otros, por el miedo, por la comparación constante. Todo el mundo corriendo, pero pocos saben hacia dónde. La rutina empuja, el tráfico agobia, el trabajo exige, las facturas presionan, las expectativas familiares pesan, y en medio de ese ruido inmenso, la voz propia queda reducida a un susurro. El estoicismo no promete una vida fácil, ni mágica, ni libre de problemas. Los estoicos nunca soñaron con un universo hecho a su medida. Lo que sí tuvieron fue el coraje de mirarse al espejo y reconocer que, aún en la tormenta, quedaba un territorio que nadie podía invadir, la forma en que decidían vivir cada día. En ese punto exacto aparece la idea de diseñar la vida, no como un proyecto perfecto de revista, sino como una construcción consciente, paso a paso, día tras día. En la cultura hispana se valora mucho la familia, la cercanía, la calidez, el compartir la mesa y las historias. Pero, a menudo, entre el ruido, las obligaciones y el peso de las expectativas, se olvida algo esencial. Una vida plena no se mide solo por lo que se tiene, sino por la fidelidad a lo que uno es de verdad. Muchas personas sienten en silencio una especie de nostalgia hacia sí mismas. Nostalgia por aquello que soñaban de jóvenes, por la autenticidad que perdieron por el camino, por la libertad interior que cambiaron a cambio de seguridad, aprobación o comodidad. La buena noticia es que nada de eso está definitivamente perdido. Mientras haya un día por delante, hay margen para rediseñar la forma de vivirlo. No hace falta huir de tu ciudad ni romper con todo. La revolución estoica es más discreta y al mismo tiempo más profunda. Empieza en los pequeños momentos en los que eliges no reaccionar por impulso, sino actuar de acuerdo con una intención. Empieza en la manera en que te hablas a ti mismo al despertar, en lo que permites que entre en tu mente, en el tipo de persona que decides ser, incluso cuando nadie te mira. Imagina una mañana distinta. Despiertas y durante unos segundos no tocas el móvil.
Sientes el peso del cuerpo sobre el colchón, escuchas los sonidos de la calle, notas el aire en la habitación. Reconoces, aunque sea por un instante, que este día es un regalo irrepetible. No se parecerá a ningún otro, aunque el calendario diga lo contrario. Y desde ese reconocimiento aparece una intuición sencilla. Este día merece ser vivido con intención, no solo soportado. Marco Aurelio hubiera tomado ese momento para recordarse sus propios principios: justicia, templanza, coraje, sabiduría. Tú puedes traducirlo a tu lenguaje, a tus valores, a tu realidad concreta. Lo importante no es la palabra exacta, sino la conciencia con la que la sostienes. Cuando un día se apoya sobre principios firmes, deja de ser una sucesión de obligaciones y se convierte en una oportunidad de entrenar lo mejor de ti mismo. El conflicto ya no es solo una molestia, es también un escenario donde practicar la paciencia. El trabajo no es únicamente una carga, también puede ser un campo de juego para tu responsabilidad y tu disciplina. Las relaciones dejan de ser un campo de batalla donde tener razón para transformarse en un espacio donde expresar respeto, honestidad y afecto. Este cambio de mirada no ocurre por casualidad. Requiere sistemas, hábitos, rituales. Los estoicos lo sabían bien. No confiaban solo en la inspiración del momento. Creaban estructuras concretas para volver una y otra vez a lo esencial. Una vida vivida por diseño no se improvisa, se cultiva, paso a paso. Se van construyendo pequeños pilares que sostienen tu día, incluso cuando todo alrededor parece tambalearse. En los próximos minutos vas a descubrir 7 sistemas estoicos pensados para ayudarte a recuperar el timón. 7 formas prácticas de dejar de vivir en piloto automático y empezar a habitar tus días con más lucidez, más calma y más coherencia. No son teorías abstractas, sino herramientas que cualquier persona puede adaptar a su propia vida, sin importar si trabaja en una oficina, en un bar, en una obra, en un hospital o desde casa. Cada sistema es como una pieza de un diseño mayor, el diseño de una vida que al final puedas mirar sin arrepentimiento. Este primer paso es precisamente el más importante: reconocer que no quieres seguir viviendo por defecto. Reconocer que dentro de ti hay algo que pide más autenticidad, más profundidad, más sentido. Aceptar que no todo depende de ti, pero que lo más importante sí, la forma en que eliges responder a lo que te toca vivir. Desde esa aceptación humilde y valiente nacen todas las transformaciones verdaderas. Tal vez hoy sigues teniendo las mismas obligaciones, los mismos retos y las mismas incertidumbres que ayer. La diferencia empieza a gestarse dentro. Empieza cuando decides vivir este día como si importara de verdad, porque importa. Empieza cuando asumes que no eres un pasajero más llevado por la corriente, sino el diseñador silencioso de tu forma de estar en el mundo. Eso, precisamente, es lo que el estoicismo vino a recordarnos. Y eso es lo que estos sistemas quieren ayudarte a encarnar, no en teoría, sino en la práctica viva de tu día a día. El primer sistema nace en el momento exacto en que se abre la mirada. Antes de que el ruido del mundo entre por las rendijas del día, hay unos segundos frágiles y poderosos en los que todo todavía está por escribir. La mayoría de las personas deja que ese instante se pierda entre bostezos y prisas, pero el enfoque estoico lo convierte en un ritual de inicio, en una especie de ceremonia íntima en la que se decide el tono del día. No se trata de levantarse con una sonrisa forzada, ni de repetir frases vacías delante del espejo. Se trata de asumir que el día comienza en el interior mucho antes de comenzar en la agenda. El cuerpo despierta, pero también la responsabilidad de dirigir la propia vida. Marco Aurelio utilizaba esos primeros momentos de lucidez para orientarse hacia lo esencial.
Sabía que después vendrían las audiencias, los informes, las tensiones políticas, las malas noticias y las decisiones difíciles, pero se daba un tiempo para recordar quién quería ser antes de enfrentarse a todo eso. Esa práctica puede trasladarse a cualquier persona, viva donde viva y haga lo que haga. La clave está en no entregarle la mañana a la inercia. Despertar con intención significa elegir conscientemente qué va a ocupar los primeros minutos del día, porque esos minutos colorean todo lo que viene después. Un piloto no despega sin revisar sus instrumentos. Del mismo modo, una mente que quiere vivir con diseño no inicia el día sin ajustar su dirección interior. Diseñar la mañana empieza por un gesto muy simple: retrasar unos minutos el contacto con las pantallas. No es una regla rígida ni un dogma moral, es un acto de cuidado hacia la propia atención. El móvil, el correo, las redes, las noticias tienden a arrastrar la mente hacia lo urgente, hacia lo superficial, hacia lo que otros desean que veas o que pienses. El sistema estoico propone otra secuencia. Primero, respirar, sentir el cuerpo, tomar conciencia del lugar que ocupas, agradecer el hecho de seguir aquí y recordar que este día es una oportunidad para practicar tus principios. En lugar de lanzarte de inmediato a lo externo, te concedes un intervalo breve para calibrar tu mundo interior. Ese intervalo puede ser muy sencillo. Hay quien prefiere quedarse unos minutos en silencio sentado al borde de la cama. Hay quien se levanta y abre la ventana para dejar entrar la luz del amanecer o el aire fresco de la calle. Hay quien bebe un vaso de agua lentamente, sintiendo cada trago como un pequeño regreso al cuerpo. Lo importante no es la forma exacta, sino la presencia con la que se realiza. Cada gesto se convierte en una afirmación silenciosa: este día importa, no voy a atravesarlo dormido por dentro. El estoicismo invita a considerar la mañana como un espacio sagrado, no en un sentido religioso, sino en el sentido de un tiempo protegido de la dispersión, guardado para lo que de verdad sostiene la vida. Dentro de este sistema, una herramienta especialmente poderosa es la declaración de intención. No se trata de elaborar un discurso solemne, basta con formular internamente una frase clara y concreta sobre el tipo de persona que quieres ser hoy. Puede ser algo tan directo como: hoy actúo con calma, aunque las cosas se compliquen; hoy cuido mis palabras; hoy pongo atención en lo que hago; hoy afronto mis tareas sin quejarme continuamente; hoy trato a los demás con respeto, aunque esté cansado. Al formular esa intención, no estás creando una obligación rígida, sino dibujando una dirección. Cuando más adelante aparezcan el tráfico, los retrasos, las discusiones o los imprevistos, podrás volver mentalmente a esa intención inicial como quien vuelve a un punto de referencia en medio de la niebla. Otra pieza esencial de este sistema es la anticipación serena de la jornada. Los estoicos hablaban de visualizar las dificultades, no para alimentar el miedo, sino para reducir la sorpresa. Al comenzar el día, puedes repasar mentalmente las situaciones que probablemente aparecerán: tareas exigentes, conversaciones incómodas, momentos de cansancio, pequeños contratiempos cotidianos. En vez de esperar secretamente que todo salga perfecto, aceptas que el día incluirá fricción y te preparas para sostenerla con dignidad. Esta actitud transforma la relación con los problemas. Dejan de ser injusticias personales para convertirse en parte natural del entrenamiento diario del carácter. La persona que vive así no se derrumba al primer contratiempo, porque lo había contemplado desde la mañana como una posibilidad y ya había decidido cómo responder. El sistema de la mañana también puede incluir una revisión breve de tus prioridades reales. No se trata de revisar toda la lista infinita de tareas, sino de identificar 1 o 2 actos que, si se realizan,
harán que el día haya merecido la pena. Tal vez sea avanzar en un proyecto importante, dedicar tiempo de calidad a una persona concreta, cuidar la salud con un entrenamiento o una buena alimentación, dar un paso pequeño pero significativo hacia una meta personal. Al colocar esas prioridades en el centro desde temprano, te recuerdas que el día no se reduce a apagar fuegos, sino que puedes avanzar aunque sea un poco en aquello que da sentido a tu camino. La vida deja de ser solo reacción para convertirse en creación consciente. Este sistema no necesita grandes recursos materiales, no exige despertarse a una hora imposible ni adoptar una disciplina militar ajena a tu contexto. Puede adaptarse a la realidad de quien se levanta de madrugada para ir a trabajar, de quien cuida de su familia, de quien estudia o busca empleo. Es cuestión de apropiarse de unos minutos, aunque sean 5, en los que no se negocia con las urgencias externas. 5 minutos de silencio, reflexión, escritura breve o lectura inspiradora tienen un efecto multiplicador a lo largo del día. Es como ajustar la brújula al inicio del viaje. El giro puede parecer pequeño, pero el destino cambia por completo con el paso de las horas. En un entorno cultural donde a menudo la mañana se vive con prisa, ruido y estrés, instaurar este sistema es un acto casi revolucionario. No hace falta anunciarlo a nadie, ni convertirlo en espectáculo, ni publicarlo en ningún sitio. Se trata de una revolución discreta que ocurre detrás de la puerta cerrada, en la intimidad del hogar o incluso en la soledad de una habitación alquilada. Cada persona que transforma su mañana introduce más lucidez y serenidad en el tejido de la vida cotidiana. Las decisiones se vuelven menos impulsivas, las palabras más responsables, los gestos más coherentes con los valores elegidos. Con el tiempo, este primer sistema va generando una sensación nueva, la de estar presente en la propia existencia. La mente aprende a no lanzarse directamente al ruido, sino a descansar unos instantes en un lugar interior firme. La identidad ya no se construye solamente en función de lo que el día exige, sino también en función de lo que se ha elegido cultivar desde el amanecer. Un día tras otro, esa práctica se acumula como los anillos de un árbol. Desde fuera, puede que nadie note nada especial, pero por dentro, la raíz crece más honda y el tronco más resistente. Vivir con diseño no significa controlar todos los detalles de la jornada, significa cuidar la forma en que se inicia. El comienzo marca un ritmo, un tono, una calidad de atención. Este sistema estoico convierte el despertar en un acto de responsabilidad y de gratitud. Cada mañana empieza a sentirse menos como un castigo y más como una oportunidad de practicar lo mejor de ti mismo. Incluso cuando el cansancio pesa, incluso cuando los problemas siguen ahí, ese pequeño ritual de inicio te recuerda que sigues teniendo la capacidad de elegir tu actitud. En esa elección silenciosa se encuentra la semilla de una vida más consciente, más sólida y más fiel a lo que realmente eres. El segundo sistema nace en un territorio silencioso pero decisivo, la atención. En la época de Marco Aurelio, el peligro entraba por las murallas de la ciudad. Hoy entra por la pantalla que cada persona lleva en el bolsillo. La mente se ha convertido en un campo de batalla, donde miles de estímulos compiten por unos segundos de tu mirada. Cada notificación, cada vídeo corto, cada titular alarmista funciona como un pequeño tirón que te aparta de lo que realmente importa. El estoicismo propone una imagen muy clara. La atención es una puerta, y cada uno es el guardián de esa puerta. Un guardián que puede estar ausente y dejar pasar cualquier cosa, o un guardián presente que decide con conciencia qué entra y qué no. La vida contemporánea ofrece un flujo constante de información y entretenimiento, redes sociales, noticias, mensajes,
plataformas de vídeo, aplicaciones de trabajo, todo mezclado en un mismo dispositivo. Esa mezcla difumina los límites entre lo que nutre y lo que agota, entre lo que aporta claridad y lo que solo produce ruido. Sin un sistema, la atención se dispersa y termina convertida en una colección de fragmentos. Un poco de esto, un poco de aquello, nada con profundidad. Los días se llenan de microimpactos, pero se vacían de presencia real. La sensación de cansancio aumenta, la capacidad de concentración disminuye y la mente se acostumbra a saltar de una cosa a otra sin descanso. El enfoque estoico no consiste en demonizar la tecnología. Un móvil, una red social o una plataforma de vídeo no son enemigos por naturaleza. Lo que el estoicismo señala es algo más sutil. El peligro aparece cuando la relación con esos instrumentos se vuelve pasiva, mecánica, compulsiva. Cuando la mano se dirige al teléfono sin que haya una intención previa. Cuando la pantalla se enciende por pura costumbre, como quien abre una puerta al azar sin saber quién espera al otro lado. Ahí es donde el sistema del guardián de la atención se vuelve imprescindible. Este sistema comienza con un gesto interior sencillo y radical: asumir que la atención es un recurso limitado y valioso. No se regenera de manera infinita. Cada día se dispone de una cantidad concreta de energía mental, y la forma en que se distribuye determina la calidad de la experiencia. La atención es como la luz de un foco. Cuando se dispersa en 1000 direcciones, ilumina poco. Cuando se concentra, permite ver con claridad. Vivir con diseño implica decidir dónde se quiere dirigir esa luz y durante cuánto tiempo. Sin esta decisión consciente, otros intereses la utilizarán para sus propios fines. El guardián de la atención establece fronteras. Una primera frontera puede ser temporal. En lugar de tener el móvil siempre disponible para cualquier interrupción, se fijan momentos definidos para consultarlo. No se trata de un control rígido que convierta el día en una cárcel de reglas, sino de una estructura flexible que proteja los tramos de concentración y de calma. Por ejemplo, se reserva un bloque para el trabajo profundo sin interrupciones, otro para revisar mensajes importantes, otro para uso más ligero y recreativo. Esta organización crea espacios de silencio atencional donde la mente puede descansar de la fragmentación constante. Otra frontera se establece en el tipo de contenido que se permite entrar. El guardián no acepta cualquier estímulo solo porque sea nuevo o llamativo. Empieza a surgir una pregunta silenciosa, sin signos, en segundo plano: ¿esto me ayuda o me vacía? Un flujo interminable de vídeos cortos puede entretener durante un rato, pero cuando se convierte en refugio automático ante cualquier emoción incómoda, roba una energía que podría dirigirse a algo más creativo, más profundo, más acorde con los propios valores. Elegir seguir ciertas cuentas y no otras, limitar la exposición a noticias tóxicas, moderar el consumo de opiniones extremas, son ejemplos de cómo el guardián filtra lo que entra en el mundo interior. Este sistema también invita a observar con honestidad los disparadores que llevan a buscar la pantalla. A veces es el aburrimiento, a veces la ansiedad, a veces la costumbre de esquivar cualquier sensación de vacío. El estoicismo no condena esas emociones, las observa con calma. Cuando la mano va al teléfono por pura inercia, es posible detenerse un segundo y reconocer el impulso. Ese segundo es oro. En ese espacio mínimo se puede elegir una respuesta diferente. Tal vez se decide posponer la consulta unos minutos, respirar, levantarse, mirar por la ventana, estirar el cuerpo, escribir una frase en un cuaderno. No hace falta una lucha épica, basta con pequeñas decisiones repetidas que debiliten la asociación automática entre incomodidad y distracción. Con el tiempo,
El guardián aprende a distinguir entre usar la tecnología como herramienta y usarla como escape. Una herramienta sirve a un propósito concreto: aprender algo, trabajar, comunicarse, inspirarse. Un escape, en cambio, solo intenta tapar una incomodidad sin resolverla. El sistema estoico propone hacerse aliado de las herramientas y tomar distancia de los escapes. Cuando se abre una aplicación, se hace con una intención clara y se cierra al cumplirla, en lugar de quedar atrapado en un desplazamiento infinito. Esta manera de usar la atención genera una sensación profunda de respeto hacia uno mismo. Es como decir: ya no cedo mi tiempo mental sin elegirlo. El efecto de este sistema se nota especialmente en la calidad de las relaciones y de las actividades importantes. Una conversación sin interrupciones constantes del móvil adquiere otra profundidad. Un rato de lectura sin saltos de notificaciones permite entrar de verdad en una historia o en una idea. Un momento de trabajo concentrado sin pantallas adicionales revela la capacidad de la mente para ir más lejos de lo que creía posible. La atención, cuando no está continuamente fragmentada, se convierte en una fuerza poderosa. La claridad aumenta, la memoria mejora, la sensación de estar presente se hace más intensa. Al mismo tiempo, este sistema protege la sensibilidad emocional. La exposición constante a comparaciones, opiniones agresivas, noticias catastrofistas y polémicas sin fin erosiona la calma interior. El guardián de la atención aprende a reconocer ese desgaste y a poner límites sanos. No es una retirada cobarde, es un acto de higiene mental. Un espacio sin pantallas permite reconectar con la realidad inmediata: el cuerpo, el entorno, las personas cercanas, las tareas presentes. El mundo deja de percibirse solo a través de filtros y se vuelve a sentir desde la experiencia directa. La práctica diaria de este sistema no exige perfección. Habrá días de mayor disciplina y días en los que se caiga de nuevo en la trampa del desplazamiento automático. El enfoque estoico invita a evitar la culpa inútil y a volver una y otra vez a la posición de guardián. Cada vez que se apaga una notificación innecesaria, cada vez que se elige no entrar en una discusión estéril, cada vez que se dedica un rato a algo que alimenta en lugar de drenar, se fortalece la muralla interior. Se trata de un entrenamiento continuo, como el de un músculo que se va desarrollando con el uso. Cuando la atención se cuida de esta manera, algo profundo comienza a cambiar. Los días ya no se sienten como un torbellino de estímulos que arrastran sin control, sino como una secuencia más ordenada, más habitable. El silencio vuelve a tener un lugar en la vida diaria. La mente recupera la capacidad de estar con una sola cosa a la vez, sin la necesidad constante de saltar a la siguiente. Esa simple capacidad es una de las bases más sólidas para vivir con diseño. El guardián de la atención no elimina los ruidos del mundo, pero decide cuánto espacio se les concede. En esa decisión se abre un margen de libertad interior que ningún algoritmo puede arrebatar. Al caer la noche, cuando la ciudad apaga poco a poco su ruido exterior, empieza un momento en el que la vida se vuelve más nítida. El cansancio afloja las defensas, las máscaras se resquebrajan, las prisas de la jornada dejan de mandar y aparece un espacio donde es posible mirarse de frente. Muchos lo llenan con distracciones automáticas, con pantallas, con ruido artificial que tape cualquier sensación de vacío. El estoicismo propone otra cosa: convertir ese final del día en un encuentro íntimo contigo mismo, en un diálogo honesto que no busca castigo, sino claridad. Ese es el sentido profundo del diario estoico. Marco Aurelio escribía sus meditaciones en momentos de recogimiento. No era un ejercicio estético, no buscaba frases brillantes ni lecturas futuras.
Aquellas páginas eran un espejo. En él se veía tal como había sido durante el día, con sus aciertos y sus fallos, con su grandeza y sus miserias. Y desde esa visión, sin adornos, se comprometía a corregir lo que fuera necesario. No había público, ni aplausos, ni juicio ajeno. Solo un hombre frente a su conciencia. Ese espíritu puede trasladarse hoy a un cuaderno sencillo, a unas líneas escritas al final de la jornada, en una habitación cualquiera, en una casa humilde o en un piso pequeño de una gran ciudad. El diario estoico es un sistema de ajuste interior. No pretende dejar constancia de cada detalle vivido, ni construir una biografía exhaustiva. Lo que busca es seleccionar los momentos clave del día y mirarlos con una luz serena. En esas líneas se recoge aquello que ha merecido la pena, los gestos en los que has estado a la altura de tus valores, las decisiones en las que has actuado con valentía, con calma, con honestidad. Al escribirlo, no solo lo recuerdas, lo anclas, reconoces tus avances, por pequeños que sean, y permites que dejen una huella profunda en tu memoria. La autoestima real nace de ahí, no de frases bonitas repetidas al azar, sino del recuerdo concreto de haber actuado fielmente a lo que consideras correcto. Pero el diario no se queda en los logros. Su fuerza se despliega cuando ilumina las sombras sin convertirlas en condena. El estoico se sienta y reconoce los instantes en los que no ha estado a la altura, la impaciencia que le ha dominado, la palabra dura que ha salido sin filtro, la queja inútil que ha alimentado la frustración, la elección cómoda que ha traicionado una meta importante. Esas líneas no se escriben para castigarse, sino para dejar de engañarse. Cuando los errores se miran con calma y sin excusas, pierden parte de su poder. Dejan de ser algo difuso que incomoda desde el fondo y se convierten en algo concreto sobre lo que sí se puede trabajar. En este sistema, la dureza no está reñida con la compasión. El tono del diario no es el de un juez que disfruta señalando errores, sino el de un maestro exigente que confía en tu capacidad de mejora. Al escribir, puedes hablarte con una mezcla de firmeza y cariño. Reconoces que en determinados momentos podrías haber actuado mejor, que te dejaste arrastrar por viejos hábitos, que no escuchaste, que cediste ante la pereza o el miedo. Al mismo tiempo, recuerdas que estás en camino, que el simple hecho de sentarte a revisar tu día ya te coloca en una posición distinta a la de quien nunca se cuestiona nada. Esa combinación de lucidez y respeto hacia ti mismo es profundamente transformadora. El diario se convierte así en una especie de laboratorio del carácter. En él se observan patrones que no siempre se ven en el fragor de la jornada. Tal vez descubres que tiendes a perder la calma en las mismas situaciones, con las mismas personas, en los mismos horarios. Quizá reconoces que tu energía se desploma después de ciertos comportamientos o de determinadas formas de hablarte a ti mismo. Al plasmarlo por escrito, lo que antes era niebla se va ordenando en formas definidas. Surgen conexiones, intuiciones, decisiones nuevas. No se trata de analizarse sin descanso, sino de aprender de la experiencia diaria para no repetir siempre las mismas escenas. Este sistema cobra una fuerza especial cuando lo vinculas a tus valores. No escribes solo lo que pasó, sino cómo lo viviste en relación con lo que para ti es importante. Si aprecias la sinceridad, anotas cuándo has sido transparente y cuándo has optado por el silencio cómodo o por la media verdad. Si valoras la calma, registras los momentos en los que has conseguido mantenerla y aquellos en los que la reacción ha sido desproporcionada. Esa comparación constante entre tu día real y tu ideal interno no busca generar frustración, sino señalar un margen de mejora concreto. Te recuerda que tus principios no son una teoría bonita colgada en la pared,
sino una práctica diaria evaluable. Con el tiempo, el diario estoico se convierte en un hilo continuo que atraviesa tus días. Cada noche, tomas el lápiz y actualizas ese hilo, añadiendo una nueva sección a la historia de tu crecimiento interior. Algunas páginas estarán llenas de orgullo sereno, otras de humildad profunda. Habrá días luminosos y días torpes, momentos de avance claro y otros de aparente estancamiento. Aún así, la constancia de este gesto nocturno envía un mensaje claro a tu propia mente. Lo que haces, lo que dices, lo que piensas, importa. No pasas por la vida de puntillas, la registras, la revisas, la afinas. Este acto de escribir también funciona como un cierre simbólico de la jornada. Permite que el día no se quede abierto como una herida llena de pendientes mentales y de pensamientos dispersos. Al dedicar unos minutos a ordenar por escrito lo esencial, liberas espacio interno. El sueño se hace más profundo cuando la cabeza no está repasando compulsivamente escenas sin procesar. El descanso gana en calidad, porque la mente sabe que ha hecho lo posible por aprender de lo vivido. Al levantarte al día siguiente, no partes de cero, partes de la comprensión acumulada en esas páginas. No hace falta una gran literatura para que este sistema funcione. Un cuaderno sencillo, un bolígrafo cualquiera y un rincón tranquilo son suficientes. No se busca estilo ni perfección gramatical. Lo único imprescindible es la sinceridad. Cada frase que nace de la honestidad tiene un peso específico enorme, aunque sea sencilla. Cada palabra que intenta maquillar o disfrazar lo ocurrido debilita el proceso. Por eso, el diario no se escribe pensando en lectores futuros. Es un territorio privado, un santuario donde puedes permitirte la verdad sin adornos, porque nadie más necesita entenderlo. Cuando este hábito se consolida, empiezas a notar que durante el día te comportas de forma distinta, sabiendo que por la noche te encontrarás contigo mismo en el papel. Ese encuentro actúa como una brújula silenciosa. Antes de una reacción precipitadamente agresiva, surge el recuerdo de cómo se vería esa escena en tu diario. Antes de un gesto de cobardía, aparece la imagen de la frase que tendrías que escribir al final de la jornada. Ese leve anticipo no te convierte en esclavo del cuaderno, te devuelve la responsabilidad de elegir el tipo de historia que quieres contar sobre tu propia vida. El diario estoico no cambia los hechos externos, pero transforma radicalmente tu relación con ellos. Hace que cada día sea aprovechable, incluso los peores, porque de todos extraes una lección. Te concede la dignidad de no pasar por las experiencias como un espectador despistado, sino como un aprendiz atento. Una vida vivida con diseño necesita este tipo de revisión regular. Sin ella, se pierde en la repetición de errores sin conciencia. Con ella, cada jornada se suma a un proceso de crecimiento silencioso y firme. Al cabo de los años, ese montón de páginas se convierte en la prueba tangible de que no te limitaste a existir, sino que te esforzaste por ser un poco mejor cada día. Hay un momento en la vida en que uno se cansa de luchar contra todo, contra el clima, contra las noticias, contra las decisiones de otros, contra el pasado, contra lo que debería haber sido. Ese cansancio no es debilidad, es una señal. Marca el límite de un esfuerzo mal dirigido. Puedes dedicar una cantidad inmensa de energía a intentar modificar lo que nunca estuvo en tus manos, o puedes empezar a distinguir con claridad dónde sí tienes poder. Ese es el corazón del siguiente sistema estoico, la separación radical entre lo que depende de ti y lo que no. Los antiguos filósofos sabían que la mente humana tiene una tendencia casi adictiva a pegarse a aquello que no controla. La mente se engancha al comentario injusto, a la decisión ajena, al recuerdo de una oportunidad perdida,
al miedo a un futuro que aún no ha llegado. Da vueltas y vueltas como un animal enjaulado, buscando una salida donde no la hay. El resultado es una mezcla de frustración, rabia, impotencia y ansiedad que termina por debilitarlo todo: el cuerpo, el ánimo, las relaciones, la capacidad de disfrutar lo que sí está presente. Frente a eso, el estoicismo levanta una especie de mapa interior con una línea dibujada en medio. Hasta aquí llega tu poder. A partir de aquí empieza el territorio de lo que no puedes gobernar. Ese mapa no es teórico, es práctico. Empieza en el lugar más cercano: tus pensamientos, tu interpretación de las cosas, la actitud con la que respondes, las decisiones que tomas frente a una situación. Nada de eso está completamente determinado por lo externo. Puedes perder un trabajo, pero no estás obligado a perder la dignidad con la que afrontas ese golpe. Puedes recibir una crítica, pero tienes margen para elegir si la conviertes en veneno o en información útil. Puedes encontrarte con un problema serio, pero conservas la capacidad de buscar la mejor respuesta posible en vez de hundirte en la queja. En ese espacio interior es donde el estoico coloca su energía, porque sabe que ahí su esfuerzo nunca se desperdicia. Lo demás, aunque pese, aunque duela, aunque parezca decisivo, pertenece a otro ámbito: la economía global, las decisiones políticas, el comportamiento de los demás, la salud de algunas personas que amas, los hechos del pasado, la mortalidad, el azar. Todo eso te afecta, te toca, te atraviesa, pero no obedece a tu voluntad. Puedes influir a veces, puedes participar, puedes sumar tu voz, puedes actuar con responsabilidad, pero no controlar. Si confundes influencia con control, te desgastas luchando contra muros que no se mueven y abandonas el campo donde sí podrías haber hecho algo distinto. El sistema estoico propone convertir esta distinción en un reflejo. Cada vez que te notes atrapado en un pensamiento repetitivo, puedes detenerte un instante y mirarlo con una nueva luz. Preguntarte en silencio: ¿de qué lado de la línea está lo que te preocupa? Si descubres que está del lado de lo incontrolable, el trabajo ya no es cambiar el hecho, sino cambiar la manera en que te relacionas con él. Aceptación no significa resignación pasiva, sino reconocimiento lúcido. Aceptas que hay fuerzas más grandes que tú y que, dentro de ese marco, tienes todavía la responsabilidad de decidir cómo vivir. Esta aceptación cambia la textura del día a día. Imagina una situación sencilla: el tráfico está colapsado, llegas tarde, no puedes hacer que los coches desaparezcan ni que se abra un carril solo para ti. Lo que sí puedes elegir es no convertir ese atasco en un tormento añadido. Puedes apagar la queja interna, dejar de alimentar el monólogo de siempre igual y utilizar ese rato para respirar, escuchar algo que te nutra, pensar con calma lo que harás al llegar, avisar con respeto a quien te espera. El hecho no cambia, tu experiencia sí, y esa diferencia, repetida en cientos de situaciones, modifica tu vida entera. Lo mismo ocurre con las palabras o los actos de los demás. No tienes la llave del carácter de nadie, no puedes obligar a otro a ser justo, amable, puntual, honesto. Puedes marcar límites, puedes alejarte cuando sea necesario, puedes decir lo que piensas con respeto, pero no puedes dictar el comportamiento ajeno. Cuanto antes lo aceptas, antes dejas de desgastarte en intentos inútiles de controlar lo incontrolable. Desde ahí, tu atención se libera para lo que sí te corresponde: la claridad con la que hablas, la firmeza con la que cuidas tus propios valores, la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Este sistema también ilumina la relación con el pasado. Hay historias que una y otra vez vuelven a la memoria, decisiones que hoy juzgas con una dureza inmensa, escenas que te gustaría reescribir.
pero ninguna cantidad de pensamiento logra viajar hacia atrás y alterarlas. El pasado está fuera de tu dominio. Lo que sí puedes hacer es trabajar sobre el significado que le das. Transformar la culpa estéril en aprendizaje concreto. Cambiar la narrativa de «todo fue un error» por una mirada que reconoce la ignorancia o la inmadurez de antes y se compromete a no repetir ciertos patrones. De nuevo, el foco se desplaza desde lo imposible hacia lo fecundo. En cuanto al futuro, el sistema estoico invita a distinguir entre previsión responsable y obsesión ansiosa. Prever es pensar con calma en posibles escenarios para prepararse mejor, ahorrar, formarse, cuidar la salud, fortalecer relaciones, diseñar planes alternativos. Obsesionarse es vivir una y otra vez catástrofes imaginarias que todavía no han sucedido, como si el simple hecho de pensarlas sin descanso fuera a evitar que ocurrieran. La previsión es acción en el presente, la obsesión es parálisis. Una nace de la serenidad, la otra del miedo. El estoico invierte su energía en la primera y, cuando se ve arrastrado por la segunda, vuelve a la pregunta central: ¿qué puedo hacer ahora mismo que dependa de mí? Esta forma de vivir no te hace frío ni indiferente. Al contrario, te permite sentir con profundidad sin quedar destruido por lo que no puedes cambiar. Te duele lo injusto, te conmueve el sufrimiento, te preocupa el porvenir del mundo, pero no pierdes la capacidad de actuar con lucidez donde sí tienes efecto. Tu indignación no se queda en grito vacío, se transforma en trabajo concreto, en gesto diario, en contribución a escala humana. Comprendes que la serenidad no es un lujo egoísta, sino una condición para poder ayudar de verdad a otros sin dejarte arrastrar por cada ola. Cuando este sistema se arraiga, la vida adquiere un nuevo orden. Los altibajos externos siguen ahí, pero ya no gobiernan tu interior con la misma facilidad. El elogio no te eleva hasta la soberbia, porque sabes que no controla tu valor real. La crítica no te destruye porque reconoces que forma parte de un mundo donde cada cual mira desde sus propios filtros. El éxito no te embriaga, el fracaso no te define. Te vas acostumbrando a medir tu día no por lo que has logrado controlar fuera, sino por el grado de fidelidad a lo que depende de ti. Tu esfuerzo, tu honestidad, tu presencia, tu ética. Vivir con diseño desde esta perspectiva significa aceptar que tu poder tiene límites y que, sin embargo, es suficiente para construir una vida digna. No necesitas dominar todas las circunstancias para vivir con profundidad. Necesitas relacionarte con ellas desde un lugar interior firme, consciente de hasta dónde puedes llegar y dónde empieza lo que simplemente has de atravesar. En esa frontera, dibujada una y mil veces en la práctica cotidiana, se encuentra una de las mayores libertades que un ser humano puede conquistar. No se trata de cambiar el mundo entero, se trata de cambiar la forma en que eliges estar en él. Y ese sí es un territorio que, día tras día, sigue dependiendo de ti. Hay un momento en el camino en el que uno comprende que no basta con gestionar las emociones del día, poner límites a la atención o aprender de lo vivido, porque debajo de todo eso hay algo que sigue mandando en silencio, aquello que para cada persona es verdaderamente importante. Sin esa base clara, la vida se convierte en una sucesión de decisiones improvisadas, impulsos, concesiones y contradicciones. Por fuera se ve movimiento, actividad, esfuerzo, pero por dentro falta una dirección profunda. El siguiente sistema estoico entra exactamente ahí, en la raíz, y propone algo tan simple como revolucionario: redactar de manera consciente la propia constitución interior. Un país sin una carta fundamental sólida se fragmenta con facilidad, cambia de rumbo al menor viento político y pierde el norte con cada crisis. A un ser humano
le ocurre algo parecido cuando no sabe en nombre de qué vive, qué está dispuesto a defender, que no quiere traicionar bajo ninguna circunstancia. Muchos van avanzando guiados por una mezcla de costumbres familiares, mensajes sociales y deseos momentáneos, sin detenerse nunca a nombrar sus valores. De este modo, el entorno decide por ellos. Hoy se actúa en nombre del éxito, mañana en nombre de la comodidad, pasado mañana en nombre del miedo. No hay coherencia posible cuando la brújula cambia con cada estado de ánimo. El enfoque estoico propone hacer explícito lo que muchas veces permanece vago. No se trata de copiar una lista ideal de palabras que suenen bien, sino de bucear hacia adentro con honestidad y detectar qué principios sostienen de verdad la propia vida cuando las cosas se ponen difíciles. Esa búsqueda exige silencio, sinceridad y cierta valentía. A veces, la primera respuesta es lo que se cree que debería valorarse, no lo que realmente se ha priorizado en la práctica. Tal vez se diga que la salud es lo más importante y, sin embargo, el cuerpo lleva años siendo maltratado. Tal vez se afirme que la familia ocupa el primer lugar y, al mirar con calma la agenda, se constate que casi nunca hay tiempo de calidad para compartir. La constitución interior empieza a escribirse cuando se deja de lado la apariencia y se acepta con humildad el punto del que se parte. Elegir valores es decidir el tono de la propia existencia. Una persona que pone la honestidad en el centro va a vivir de una manera diferente a quien coloca la comodidad por encima de todo, aunque ambos tengan trabajos similares o vivan en el mismo barrio. Un individuo que da prioridad a la libertad interior no sostendrá durante mucho tiempo vínculos o situaciones que la destruyan, aunque eso implique renuncias. Al mismo tiempo, alguien que considera la lealtad y el cuidado como ejes de su vida tenderá a construir relaciones más estables y profundas, incluso si el entorno empuja hacia lo fugaz. Los valores funcionan como filtros, orientan la mirada, seleccionan lo que merece la pena y lo que es mejor dejar pasar. Este sistema invita a elegir pocas palabras, pero llenarlas de contenido real. No es necesario construir una lista interminable. Basta con 3, 4 o 5 principios que resuenen de manera intensa y que puedan convertirse en criterios de decisión. Cada palabra elegida se convierte en una promesa silenciosa. La justicia, por ejemplo, no se reduce a grandes gestos heroicos. También aparece en la forma de tratar a quien tiene menos poder, en la manera de pagar a tiempo lo que se debe, en el respeto por los turnos, en no aprovecharse de la ingenuidad ajena. La templanza no es solo una virtud abstracta, se expresa en cómo se come, se bebe, se usa el dinero, se gestiona el descanso. El coraje se muestra tanto en grandes cambios vitales como en conversaciones incómodas pero necesarias. Una vez que estos valores quedan nombrados, el día a día ofrece un terreno inagotable para ponerlos en práctica. Cada decisión se convierte en una oportunidad de alineamiento o de traición. Al enfrentar un dilema, ya no se elige solo en función de lo inmediato, sino preguntándose en silencio si esa opción es coherente con la constitución interior que se ha redactado. Muchas veces, la vida presenta caminos que no son ni buenos ni malos en sí mismos, solo más o menos fieles a lo que uno ha decidido ser. El sistema estoico ayuda a reconocer esos momentos y a elegir sin tantas vacilaciones, aunque la elección traiga incomodidad o incomprensión externa. Esta coherencia no significa rigidez ciega. Los valores bien entendidos son raíces firmes y a la vez flexibles. Dan estabilidad, pero permiten adaptación. Pueden matizarse, profundizarse, enriquecerse con la experiencia. Lo que no cambia es el compromiso de vivir de manera que las acciones reflejen con creciente claridad esos principios.
Cuando se actúa así, la autoestima deja de depender tanto de los resultados externos y se apoya más en la fidelidad interna. Puede que un proyecto no salga como se esperaba, pero si se ha actuado con integridad, el fracaso no destruye la dignidad. Puede que una relación termine, pero si se ha sido respetuoso y sincero, el cierre no arrasa la esencia. Este sistema también tiene la fuerza de simplificar la vida. En un mundo lleno de opciones, caminos, opiniones y expectativas, los valores funcionan como un filtro que reduce el ruido. No todo merece tu tiempo, tu energía, tu atención. No todos los proyectos son para ti. No todas las propuestas encajan con tu manera de estar en el mundo. Saber con claridad qué es irrenunciable permite decir no con más serenidad. Ese no, lejos de ser un acto de egoísmo, se convierte en un acto de cuidado hacia lo que consideras sagrado en tu vida. Al mismo tiempo, el sí que nace de esa base tiene más fuerza y profundidad, porque responde a algo auténtico y no a la presión del entorno. En la tradición estoica, los grandes modelos de conducta no se entienden como figuras inalcanzables, sino como referencias que recuerdan que es posible vivir de otra manera. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, cada uno a su manera, encarnó una constelación de valores que guiaron sus actos. No eran perfectos, eran humanos, pero su claridad interior les permitió mantener un rumbo incluso en medio de situaciones extremas. En la vida cotidiana de hoy, los desafíos son distintos, pero la necesidad de ese rumbo sigue siendo la misma. Cuando una persona define su constitución interior y la honra con acciones, se convierte poco a poco en referencia para otros, aunque nunca pronuncie grandes discursos. Vivir con diseño significa, en gran parte, vivir desde el interior hacia afuera, no adaptar los valores a las circunstancias, sino adaptar las decisiones a los valores. En ese sentido, este sistema actúa como el esqueleto invisible de todo lo demás: la gestión de la atención, la reflexión sobre el día, la forma de relacionarse con lo que no se puede controlar. Todo gana consistencia cuando descansa sobre una base de principios elegidos. La vida deja de ser un conjunto de técnicas para sentirse mejor y se transforma en un camino ético, en una obra que se construye con paciencia, fidelidad y coraje. Al final, la constitución interior no se mide por lo que se declara, sino por lo que se hace una y otra vez. Cada gesto cotidiano es una oportunidad de escribir una nueva línea en ese documento silencioso. Cada vez que alguien actúa según sus valores, aunque nadie lo vea, refuerza su propia estructura. Cada vez que elige ser leal a sí mismo, incluso en lo pequeño, se vuelve un poco más libre. Y esa libertad, tejida acto a acto, es uno de los frutos más hermosos de una vida vivida según diseño y no según la inercia del mundo. Hay un punto en el camino en el que la vida deja claro que el crecimiento real no nace en la comodidad, sino en el roce con lo difícil. La mente sueña con cambios profundos, con fuerza interior, con serenidad inquebrantable. Pero el cuerpo y los hábitos buscan sofás blandos, rutinas previsibles y refugios que eviten cualquier tipo de fricción. El siguiente sistema estoico se construye sobre una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. No se puede desarrollar carácter sin atravesar el fuego de cierta incomodidad, y cuando esa incomodidad se elige de manera consciente, se transforma en una aliada poderosa. Los estoicos hablaban de entrenarse para la adversidad antes de que la adversidad llegara, de saborear de forma voluntaria una dosis de dificultad para no vivir a merced del miedo. En un mundo que glorifica lo instantáneo y lo fácil, esta propuesta suena casi subversiva. Sin embargo, contiene una delicadeza profunda,
porque no se trata de castigo ni de dureza vacía, sino de un tipo de cuidado que mira al futuro. Hoy se abraza una pequeña incomodidad para que mañana la vida no aplaste por completo. La práctica de la incomodidad elegida empieza en gestos mínimos que caben en cualquier día. No hace falta cambiarlo todo de golpe, ni convertir la existencia en una especie de campo de entrenamiento permanente. Basta con introducir breves tramos donde no se busca el camino más cómodo, sino el camino que fortalece. Puede ser levantarse cuando el cuerpo pide unos minutos más de cama, terminar una tarea pendiente en lugar de perderse en distracciones, salir a caminar cuando apetece quedarse inmóvil, elegir un plato más sano frente al impulso de recurrir siempre a lo mismo. Cada vez que se toma esa decisión consciente, se envía un mensaje directo al interior. La comodidad ya no manda, quien manda es la voluntad. Poco a poco se construye una confianza nueva, una certeza silenciosa de que se es capaz de soportar más de lo que se creía. Esa confianza no se compra ni se finge, se gana al precio de atravesar pequeñas resistencias. Ahí donde antes había una frontera que parecía infranqueable, aparece la experiencia de que se puede cruzar. Donde antes dominaba la voz que decía, no aguantas, surge otra que recuerda las veces en que sí se aguantó. Esta acumulación de victorias discretas cambia la relación con las dificultades inevitables que trae la vida. Quien se entrena con pequeñas incomodidades elegidas no se derrumba con tanta facilidad cuando llega una incomodidad que no ha elegido. El sistema estoico utiliza ejercicios de este tipo como si fueran pesos en un gimnasio interior. El cuerpo que nunca se cansa se debilita, la mente que nunca se expone a lo arduo se vuelve frágil. Al contrario, cuando se practica tolerar el frío, el cansancio, el esfuerzo concentrado, el silencio, el hambre moderada, la espera paciente, la frustración de no obtener resultados inmediatos, se endurece una fibra muy concreta del carácter. No se trata de heroísmos espectaculares, sino de una constancia silenciosa. Tal vez un día se decide tomar una ducha un poco más fría de lo habitual, otro día se aplaza una gratificación que siempre se ha buscado sin pensarlo, otro se acepta conscientemente pasar un rato sin la compañía habitual de la pantalla que distrae. Son gestos sencillos por fuera, pero por dentro van reuniendo una reserva de fortaleza que luego se siente en los momentos cruciales. Este sistema también tiene una dimensión profundamente ética. La práctica de la incomodidad elegida prepara para elegir lo correcto, incluso cuando lo correcto no es lo más fácil. Muchas decisiones que determinan el rumbo de una vida consisten en optar entre una salida cómoda y una salida coherente. Sin entrenamiento previo, la balanza se inclina casi siempre hacia la comodidad. En cambio, quien está acostumbrado a convivir con cierto nivel de esfuerzo y renuncia, puede soportar mejor el peso de una elección valiente, aunque traiga consigo críticas, cambios dolorosos o renuncias materiales. La incomodidad deja de verse como un enemigo y se reconoce como el precio natural de una vida fiel a unos principios. El estoicismo no glorifica el sufrimiento por sí mismo, no busca dolor gratuito ni desprecia el descanso. Lo que propone es recuperar la capacidad de estar dentro de una experiencia exigente sin huir inmediatamente. En lugar de anestesiar cualquier emoción con distracciones constantes, se permite sentir la tensión, el aburrimiento, la impaciencia, el nerviosismo, y se decide permanecer un poco más. Ese pequeño intervalo extra de presencia actúa como una forja. Se descubre que la emoción intensa sube, pero también baja, que el impulso de abandonar no es una orden sagrada, que la disciplina no es enemiga de la libertad, sino su aliada más fiel. Vivir así introduce una dignidad distinta, incluso en los actos más cotidianos.
acabar lo que se empieza, cumplir la palabra dada aunque cueste, mantener una práctica diaria que sostiene el cuerpo y la mente, renunciar a ciertas comodidades para alcanzar algo más valioso, todo eso va componiendo una sensación de respeto hacia uno mismo. Ya no se mira el espejo solo desde la estética, sino desde la certeza de que no se huye tan rápido como antes. Esa mirada, construida con tiempo, es un regalo que ninguna aprobación externa puede sustituir. La práctica de la incomodidad voluntaria también enseña a valorar de otra manera la comodidad cuando llega. Quien nunca siente frío no aprecia el calor. Quien nunca pasa un rato de silencio no disfruta del encuentro. Quien nunca se esfuerza en algo durante un periodo prolongado no saborea con la misma profundidad el fruto de ese esfuerzo. Las pequeñas renuncias elegidas limpian la mirada y devuelven intensidad a los placeres sencillos. Un café después de una mañana de trabajo concentrado, una conversación después de un rato de soledad, una comida cuando se ha respetado el hambre natural del cuerpo, se viven con una gratitud diferente. Se entiende por experiencia que no todo está garantizado y que cada bienestar encierra una oportunidad de agradecimiento. En un contexto donde se vende la idea de que lo ideal es no complicarse la vida, este sistema propone algo más matizado. No se trata de buscar problemas, sino de no huir de todos los roces. El camino con sentido incluye subidas, cansancio y tramos pedregosos. La práctica estoica enseña a caminar por ellos sin dramatismo, como quien sabe que cada paso en terreno difícil fortalece las piernas para más adelante. De esta forma, cuando aparecen crisis reales, pérdidas, cambios bruscos, enfermedades, fracasos, el impacto sigue siendo doloroso, pero no aniquila toda la estructura interior. Hay una memoria profunda del cuerpo y de la mente que recuerda otros momentos de esfuerzo superado y que susurra una certeza sencilla. También esto se puede atravesar. Dejar que la incomodidad elegida forme parte de la vida es, en el fondo, una declaración de confianza en la propia capacidad de crecer. Es elegir no vivir como un cristal delicado que se rompe ante cualquier golpe, sino como un material que se endurece con el uso. Cada vez que se da un paso en esa dirección, se abandona un poco más la existencia vivida por defecto y se entra en un territorio donde la fuerza no es una pose, sino una consecuencia. Una vida diseñada desde dentro no se limita a evitar lo que molesta. Se atreve a abrazar aquello que fortalece, incluso cuando al principio escuece. Ahí, en ese punto preciso, la práctica de la incomodidad deja de ser una rareza y se convierte en una forma silenciosa de amor propio. Llega un momento, después de tanto mirar hacia adentro, en que la vida pide algo más que disciplina personal y claridad mental. Hay un punto en el camino en el que uno intuye que todo ese esfuerzo por fortalecerse, por ordenar la propia casa interior, no tiene sentido si se queda encerrado ahí. El estoicismo, lejos de ser una filosofía ensimismada, siempre miró hacia afuera. Marco Aurelio no escribía solo para soportar mejor sus propias cargas, también lo hacía para servir con más justicia a quienes dependían de sus decisiones. Detrás de cada reflexión había una convicción profunda. La verdadera grandeza de una persona se mide por el bien que es capaz de aportar a los demás con la vida que le ha tocado. En este punto, la pregunta silenciosa que guía cada día cambia de forma. Deja de ser una búsqueda obsesiva de bienestar personal y se transforma en una orientación más amplia hacia la utilidad. No se trata de sacrificarse hasta desaparecer, ni de vivir para contentar a todos, sino de dejar de preguntarse únicamente ¿qué saco yo de esto?, para empezar a pensar ¿qué añado yo a esto? La existencia cotidiana ofrece un escenario inmenso para esa contribución. La manera de trabajar, de tratar a quien se cruza en el camino,
de acompañar a quienes comparten techo, de relacionarse con quienes no piensan igual. Cada gesto se convierte en una oportunidad de dejar el mundo 1 milímetro mejor de lo que estaba antes, aunque nadie tome nota. En la tradición hispana, la palabra servicio suele asociarse a profesiones concretas o a tareas humildes, pero el enfoque estoico la eleva a una categoría mucho más amplia. Vivir en clave de servicio significa comprender que lo que se hace, se diga lo que se diga en el contrato, tiene consecuencias reales en la vida de otros. Un médico, un camarero, un profesor, un conductor de autobús, una persona que cuida de su familia en casa, alguien que atiende en una tienda o gestiona un proyecto, todos forman parte de una red de interdependencia que sostiene el día a día de miles de personas. Mirar el propio trabajo con esa conciencia transforma por completo la experiencia. Deja de ser solo una fuente de ingresos o de cansancio para convertirse en un lugar donde poner en práctica la propia ética. Este cambio de mirada introduce una dignidad distinta en lo cotidiano. Hay quien limpia un portal como si estuviera cumpliendo una condena y quien realiza el mismo gesto como si estuviera preparando un espacio habitable para otros, conscientes de que ese detalle invisible mejora la vida de quienes pasan por allí. Hay quien atiende detrás de un mostrador como si cada cliente fuera un estorbo, y quien entiende que, durante unos minutos, tiene en sus manos la posibilidad de hacer esa pequeña interacción un poco más humana. La acción externa puede ser idéntica, pero la intención interna marca una distancia inmensa. El estoico se entrena para que esa intención no dependa del carácter de los demás, sino de su propia decisión de ser útil. Servir desde esta perspectiva no implica olvidarse de uno mismo ni permitir cualquier abuso. Más bien al contrario, exige una estructura interior sólida. Solo quien sabe poner límites puede ofrecer ayuda limpia, libre de resentimiento o de necesidad de aprobación. La entrega que nace de una carencia termina pasando factura, porque espera siempre algo a cambio, aunque sea cariño, reconocimiento o admiración. La contribución estoica, en cambio, brota de una abundancia que se ha ido cultivando paso a paso. No necesita grandes escenarios ni aplausos. Encuentra sentido en lo sencillo. Escuchar de verdad cuando alguien habla, compartir un conocimiento que puede ahorrar sufrimiento a otro, facilitar el trabajo del compañero que va sobrecargado, sostener con calma una situación que a otros les desbordaría. Esta forma de vivir abre también un espacio nuevo para la ternura. La firmeza interior no está reñida con la capacidad de conmoverse ante la fragilidad ajena. Quien ha aprendido a mirar sus propias sombras con honestidad suele volverse más comprensivo con las torpezas de los demás. La impaciencia ante los fallos ajenos se suaviza cuando uno recuerda la cantidad de veces que ha necesitado paciencia de otros. La compasión deja de ser una palabra abstracta y se vuelve concreta en detalles mínimos. Un tono de voz respetuoso, un silencio que no juzga, una mano que ayuda sin humillar, una presencia tranquila en medio de la confusión. En esos gestos silenciosos se condensa muchas veces la mejor parte de la condición humana. Vivir con vocación de servicio implica también aceptar que el impacto de lo que se hace nunca se ve del todo. A veces, la semilla que se planta germina lejos, en un tiempo y en un lugar que ya no alcanzaremos. Una conversación aparentemente insignificante puede encender en otro una decisión que cambie su rumbo. Una actitud coherente en un entorno donde todos han cedido puede servir de referencia cuando alguien se pregunte si aún es posible vivir de otra manera. El estoico renuncia de antemano a controlar los resultados de su contribución y se centra en cuidar la calidad de lo que ofrece. Comprende que el sentido de su vida no se mide solo por lo que obtiene,
sino también por la huella que deja en aquellos con quienes se cruza. En una sociedad que empuja constantemente a destacar, a brillar, a competir, esta orientación hacia el servicio tiene algo de acto de rebeldía serena. No se trata de negar el propio talento, sino de ponerlo al servicio de algo más amplio que el propio ego. El conocimiento, la energía, el tiempo, la creatividad, todo eso puede convertirse en herramienta de construcción o en instrumento de vanidad. El estoicismo invita a elegir la primera opción, no por moralismo, sino porque ahí se encuentra una forma de felicidad mucho más duradera. La satisfacción que nace de haber sido útil, de haber aligerado el peso de alguien, de haber contribuido a que algo funcione mejor, tiene una profundidad que ningún reconocimiento superficial puede igualar. Este sistema no exige gestas heroicas ni grandes proyectos sociales, aunque a veces también pueda conducir hasta ahí. Empieza en el radio íntimo de cada cual, en el círculo cercano donde tus decisiones tienen efecto inmediato. Empieza en casa, con quienes conviven contigo cada día, en el modo en que acompañas sus preocupaciones y celebras sus alegrías. Continúa en el espacio de trabajo, donde cada tarea puede hacerse con un cuidado que contagie. Se extiende al barrio, al grupo de amigos, a las pequeñas comunidades de las que formas parte. La pregunta que acompaña cada paso es simple y a la vez inmensa. ¿De qué manera concreto algo bueno con la vida que tengo ahora mismo, con esta voz, con estas manos, con este cuerpo, con estas circunstancias? Al vivir así, el diseño de la propia existencia se ensancha. Ya no se trata solo de construir una vida interna sólida, sino de permitir que esa solidez se derrame en forma de beneficio para otros. El carácter deja de ser una obra privada para convertirse en una especie de bien compartido. Tu calma ofrece un refugio en medio de la prisa ajena. Tu honestidad genera confianza en entornos donde escasea. Tu sentido de la responsabilidad sostiene estructuras que de otro modo se vendrían abajo. Puede que nadie ponga tu nombre en una placa, pero tu presencia marca la diferencia. Esa certeza callada vale más que cualquier condecoración. Al final, servir según la mirada estoica es una forma de honrar el hecho de estar vivo. Es reconocer que la existencia no es solo un viaje individual de perfeccionamiento, sino una oportunidad irrepetible para dejar una estela de bien en los lugares que pisas. Cada día ofrece, junto con sus dificultades, posibilidades de aportar algo que solo tú puedes aportar de esa manera concreta. Aprovecharlas no te quita nada esencial, al contrario, hace que tu propia vida gane relieve y profundidad. En ese dar silencioso, que no busca exhibirse, se descubre una fuente de sentido que acompaña hasta el último tramo del camino, cuando ya casi nada material importa, y lo único que pesa de verdad es la respuesta a una constatación íntima. Con lo que fui, con lo que tuve, hice que este mundo fuera un lugar un poco más habitable. Hay una verdad que acompaña a cada paso, silenciosa y persistente, y sin embargo, casi siempre se la mantiene a distancia. Esa verdad es que la vida no es infinita. Cada jornada tiene un número limitado de amaneceres, de voces, de abrazos, de oportunidades. Los días se suceden con una aparente normalidad que engaña, como si las semanas fueran a repetirse eternamente. La mente se acostumbra a esa sensación de continuidad y pospone lo esencial. Se aplazan conversaciones que importan, se postergan decisiones que llaman desde hace años, se guarda para más adelante la valentía, el cariño, la sinceridad. El lema de muchos se convierte en un mañana indefinido que no llega nunca. El estoicismo propone girar la mirada y aceptar, con una mezcla de sencillez y profundidad, que la muerte forma parte de la vida, que la limita, sí, pero también le da un peso especial a cada instante.
Recordar la propia mortalidad no significa vivir en un estado de angustia ni pintarlo todo de negro. Al contrario, el gesto estoico consiste en acercar esa realidad con calma, sin adornos, como quien observa un horizonte que sabe que existe aunque todavía esté lejos. Esa conciencia limpia produce una sacudida que ordena las prioridades. Lo que parecía urgente pierde volumen, lo que parecía pequeño adquiere una importancia nueva. De repente, detalles como escuchar a alguien con atención, compartir una comida sin prisas, cuidar el cuerpo, decir una verdad pendiente, se viven con más intensidad. La percepción cambia de escala. Lo accesorio se vuelve transparente y deja ver lo esencial. Este sistema no pretende llenar la mente de imágenes sombrías, sino introducir una medida justa en la manera de vivir. Cuando se recuerda que ningún día está garantizado, cada momento deja de darse por supuesto. El saludo por la mañana ya no se hace por pura inercia, se convierte en un gesto consciente que reconoce la fortuna de seguir coincidiendo con esa persona. El trabajo deja de ser solo una cadena de tareas y comienza a entenderse también como un tramo de vida invertido en algo concreto. El tiempo no se ve como una sustancia infinita que se puede desperdiciar sin consecuencias, sino como un recurso precioso que conviene cuidar con delicadeza. La conciencia de la finitud también desmonta muchas exigencias imposibles. Se espera a menudo una perfección que no existe, una versión ideal de uno mismo, de la familia, de la pareja, de la carrera profesional. Ese ideal absoluto pesa como una losa y genera una sensación constante de insuficiencia. Cuando se acepta que el tiempo es limitado, se entiende que perseguir ese modelo irreal solo roba energía a lo que sí se puede concretar. Una vida humana no necesita ser perfecta para ser valiosa, necesita ser auténtica, necesita estar habitada con presencia, con honestidad, con amor, con la mayor coherencia posible dentro de las inevitables imperfecciones. La idea estoica de recordar la muerte actúa como un corte limpio sobre el autoengaño. Muchos discursos internos se deshacen cuando se los coloca frente a esa realidad. Las excusas para no empezar un proyecto que arde desde hace años se revelan pobres. Las justificaciones para sostener relaciones que dañan se ven con otra luz. Los miedos sociales pierden fuerza cuando se los mide con la vara de lo verdaderamente importante. La timidez que frena decir te quiero o perdón se encoge ante la posibilidad real de que el tiempo de hacerlo no sea infinito. Esta mirada no busca presionar ni forzar, busca liberar. Libera de pesos que se sostienen por costumbre y no por convicción. Libera de obligaciones absurdas. Libera de la necesidad de acumular logros que no alimentan el alma. Aceptar la propia mortalidad genera un tipo de valentía silenciosa. No se expresa en gestos grandilocuentes, sino en decisiones cotidianas que requieren coraje. Decidir cuidar de la propia salud con respeto, aunque sea más fácil ignorarla. Decidir cerrar una etapa que ya no tiene sentido, aunque dé vértigo. Decidir invertir tiempo en aprender algo nuevo, aunque parezca tarde. Decidir estar presente de verdad en la vida de las personas que se quiere, aunque la agenda esté llena. Cada acto de este tipo nace de la comprensión de que no se dispone de un número ilimitado de oportunidades. El recuerdo de la muerte también relativiza muchas comparaciones. La sociedad empuja a medir la propia vida con la vara de la de otros, a mirar constantemente quién llega más lejos, quién gana más, quién acumula más reconocimiento. Esa carrera desgasta y rara vez trae paz. Cuando se incorpora la conciencia de que todos compartimos el mismo destino final, la comparación pierde sentido. Importa menos quién está en qué lugar de la escalera social y más cómo está usando cada cual
el tiempo que le toca. En ese terreno, el éxito se mide de otra manera. Se mide por la fidelidad a los propios valores, por la honestidad con la que se ha vivido, por el bien que se ha dejado a alrededor, por la paz que habita en el corazón cuando uno se mira hacia adentro. Este sistema no invita a despreciar los proyectos, ni los sueños, ni las metas, sino a colocarlos en su sitio. Se pueden perseguir logros materiales, profesionales, creativos o familiares, pero sin olvidar que al final lo que deja huella no son tanto las metas alcanzadas como la persona en la que uno se convierte al caminar hacia ellas. Recordar la muerte introduce una sabiduría que permite renunciar a tiempo a ciertas ambiciones que exigen un precio que no merece la pena pagar. Impide vender la salud, la dignidad o los afectos a cambio de recompensas que no acompañarán en el último tramo del viaje. Dentro de esta visión, cada despedida cotidiana cobra un matiz nuevo: un abrazo, una llamada, un mensaje, una comida compartida, dejan de ser gestos automáticos y se convierten en actos conscientes. El estoico sabe que la vida es frágil y que ninguno de esos momentos está garantizado. Esta conciencia no lo sumerge en la paranoia, al contrario, le lleva a vivir más despierto, a decir con más frecuencia lo que de verdad siente, a arreglar conflictos pendientes antes de que se enquisten demasiado, a perdonar cuando es posible, a agradecer sin ahorrar palabras ni gestos. La memoria de la muerte también ilumina una dimensión profunda del descanso. En un mundo que idolatra la productividad, muchas personas se sienten culpables al detenerse. Pensar en la propia finitud ayuda a comprender que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una forma de honrar la vida. Respirar con calma, contemplar un paisaje, leer sin prisa, escuchar música, compartir silencios, todo eso forma parte del tejido de una existencia plena. No se trata de llenar cada minuto de actividad, sino de habitar cada minuto con calidad. Vivir abrazando esta idea no convierte la vida en una cuenta atrás angustiosa, la convierte en un acto de agradecimiento continuo. Cada amanecer que aún llega, cada cuerpo que sigue respondiendo, cada oportunidad de corregir, de amar, de aprender, se siente como un regalo que podría no estar aquí y, sin embargo, está. Esa sensación de regalo cambia el tono de los días. Incluso cuando las cosas se tuercen, la gratitud no desaparece del todo. Permanece en el fondo como un hilo fino que sostiene y recuerda que, pese al dolor, la vida sigue siendo un privilegio. Al final, el sistema estoico del recuerdo de la muerte no es una obsesión con el final, es una declaración de amor al presente. Cada vez que se acepta con serenidad que la existencia tiene un límite, se abre la puerta a vivir con más intensidad, con más delicadeza y con más verdad. La vida deja de ser un borrador eterno y se convierte en la versión definitiva de la que se es responsable. Y en esa responsabilidad, asumida con humildad, se encuentra una de las formas más profundas de libertad. Hay un punto en todo camino en el que las ideas dejan de ser suficientes y la vida pide un gesto, aunque sea pequeño. Después de escuchar palabras, imágenes, ejemplos, reflexiones, se abre un silencio distinto. No es el silencio del cansancio, es el del momento previo a la decisión. Ahí, en ese espacio íntimo que nadie ve, se define si todo queda en inspiración pasajera o si algo empieza a cambiar de verdad. La filosofía, para los estoicos, nunca fue un adorno intelectual. Siempre fue una invitación a vivir de otra manera. Cada pensamiento servía para algo concreto: sostener un acto de honestidad, atravesar una dificultad, cuidar mejor lo que importa, dejar menos espacio a la inercia. Ese espíritu sigue vivo en cada persona que se detiene un instante y toma conciencia de cómo está viviendo.
Diseñar la propia vida no significa controlarlo todo ni construir un plan perfecto. Significa asumir que ningún día se repite y que cada jornada ofrece un margen, por pequeño que sea, para introducir algo más de lucidez, de coherencia, de calma. No hace falta derribar la casa entera, cambiar de ciudad, romper con todo. Muchas veces el verdadero giro se produce en un gesto discreto, un amanecer vivido con más presencia, una reacción contenida, una palabra que se elige con cuidado, una pantalla que se apaga a tiempo, una conversación que por fin se sostiene mirándose a los ojos. Son cosas sencillas en apariencia, pero en ellas se condensa una decisión profunda: dejar de ser un espectador distraído de la propia existencia. Cada persona guarda dentro de sí una intuición secreta de quién puede llegar a ser. No se trata de un personaje ideal, sin errores ni contradicciones, sino de una versión más fiel, más valiente, más serena, más justa de sí misma. Esa intuición aparece a veces en los momentos de silencio, otras en la incomodidad, cuando uno se ve actuando de un modo que sabe que no le hace honor. Esa sensación de desajuste no es un castigo, es una brújula. Marca la distancia entre lo que se está viviendo y lo que se sabe, en el fondo, que se podría vivir. La buena noticia es que esa distancia no se recorre de golpe, se recorre paso a paso. El camino estoico invita a elegir ese primer paso con cuidado, una decisión concreta, practicable, que pueda integrarse en la vida tal como es ahora. Tal vez sea reservar unos minutos del día para ordenar los pensamientos, cuidar un poco más la forma en que se usa la atención, hacerse cargo de una responsabilidad pendiente, introducir un acto de bondad silenciosa en la rutina, dedicar un tramo del tiempo a fortalecer el cuerpo, o revisar por la noche cómo se ha actuado y qué se quiere ajustar al día siguiente. No importa tanto cuál sea el movimiento exacto, importa que se realice con plena conciencia de que inaugura una etapa distinta. La identidad se va moldeando con esos pequeños actos repetidos. No hay un momento único en el que todo cambia para siempre. Hay una sucesión de elecciones que, con el tiempo, dibujan una figura reconocible. La persona que decide cada día levantarse un poco antes para despejar la mente, la que aprende a poner límites a lo que la dispersa, la que se atreve a mirarse sin excusas, la que elige actuar según los valores que ha declarado, la que se entrena en la incomodidad elegida y la que orienta su vida hacia algo más grande que ella misma, acaba convirtiéndose en alguien que vive con otra densidad. No es alguien perfecto, es alguien presente. A veces, la mente intenta sabotear este proceso con exigencias irreales. Susurra que si no se puede cambiar todo, no merece la pena cambiar nada, que empezar con algo pequeño es ridículo, que la fuerza se demostrará en grandes giros y no en actos cotidianos. Esa voz olvida que los grandes giros casi nunca llegan sin un largo trabajo silencioso previo. Una sola decisión firme, sostenida en el tiempo, tiene más poder que un impulso espectacular que se apaga a los pocos días. La constancia humilde, que muchas veces nadie aplaude, es una de las formas más altas de coraje. Vivir de acuerdo con un diseño interno no elimina el misterio de la vida, pero le da un marco. Las dificultades seguirán apareciendo, las pérdidas seguirán doliendo, habrá errores, retrocesos, dudas. Sin embargo, la sensación de estar en manos exclusivamente del azar se debilita. La persona que ha comenzado a trabajar su interior reconoce que, aun cuando no pueda elegir todo lo que le ocurre, sí sigue pudiendo elegir cómo se planta ante ello. Esa elección, repetida 1000 veces, genera una confianza distinta. No es la falsa seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control,
Es la serenidad de quien se sabe capaz de sostenerse incluso cuando el suelo tiembla. La herencia de Marco Aurelio y de tantos otros no se transmite solo a través de libros. Se actualiza cada vez que alguien decide vivir de forma más deliberada, más atenta, más enraizada. En ese momento, la filosofía deja de ser algo que ocurrió hace siglos y se convierte en algo que respira en el presente. Cada persona que adopta este enfoque añade una nota a una melodía que viene de muy lejos, una melodía hecha de sobriedad, de justicia, de fortaleza, de humanidad. No hace falta decirlo en voz alta, basta con que se note en la manera de estar en el mundo. El futuro no está escrito, pero sí está influido por la forma en que se vive hoy. El tú de dentro de unos años mirará hacia atrás y verá la suma de los días que ahora parecen pequeños. Verá los momentos en que se cedió a la inercia y los momentos en que se eligió la conciencia. Verá las palabras que aliviaron y las que hirieron, los pasos que acercaron a lo importante y los que alejaron, las oportunidades aprovechadas y las que se dejaron pasar. Esa mirada futura, aún imaginada, puede orientar la de ahora. Colocar delante de sí la imagen de una vida que, al recordarla, no cause vergüenza profunda, sino una mezcla de humildad y gratitud. Todo lo que has recibido hasta aquí solo cobra sentido si encuentra una forma de encarnarse en tu día a día. Cada concepto, cada idea, cada imagen sirve como recordatorio de algo que, en realidad, ya conocías en lo más hondo. La vida merece ser vivida con atención, con propósito, con respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Hay una dignidad que no depende del éxito externo, sino de la fidelidad con la que se responde a lo que la existencia va trayendo. Esa dignidad se conquista, se cuida, se pierde y se recupera, pero nunca se regala. En este punto, nada externo tiene que cambiar para que algo empiece a ser distinto. No se necesita permiso de nadie, ni circunstancias perfectas, ni el momento ideal. La puerta hacia una forma más consciente de vivir se abre desde dentro y por dentro. Se abre cuando se asume con calma que la vida no va a esperarse eternamente, que el tiempo tiene un valor que ninguna otra cosa puede reemplazar y que cada día que pasa sin ser habitado de verdad es un día que no regresa. Esta certeza no agobia, al contrario, despierta. La invitación queda en el aire como una brasa que cada uno puede recoger o dejar. Convertirla en fuego depende de la decisión personal. Un gesto, una elección, una práctica sencilla repetida al amanecer o al caer la noche puede marcar el comienzo de una historia diferente. La historia de alguien que dejó de vivir por defecto y empezó, con sus imperfecciones y su humanidad entera, a vivir según un diseño que honrara lo mejor que llevaba dentro. Esa historia está al alcance de tu mano en este mismo instante, en este día concreto, en este tramo exacto de tu camino,